Muy bien, muy buenos días, señorías. Si van tomando asiento, por favor. Muchas gracias. Vamos a dar comienzo a la Comisión de Comparecencias Ciudadanas y Derechos Humanos. En primer lugar, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. ¿Alguna cuestión que manifestar? Nada, la podemos dar aprobada por asentimiento. Pues muy bien, muchas gracias. Pasamos al punto número 2, que es la comparecencia de la Asociación de Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés, APUDEPA, la Plataforma en Defensa del Patrimonio de Huesca, Ecologistas en Acción y Asociación Valle de la Gloria, al objeto de informar sobre el retraso en el cumplimiento de la sentencia en relación con el patrimonio arqueológico de la Cueva de Chaves. Pues bien, como ya hemos estado hablando con los comparecientes, saben que tienen un turno de 15 minutos, luego intervendrán los grupos parlamentarios y finalizarán ustedes con 10 minutos. Por lo tanto, damos la bienvenida a los comparecientes, a don Jesús Ferrer Justes, de Ecologistas en Acción, a don Diego Vázquez Prada Baillet, de Asociación Valle de la Gloria, a doña Belén Boloqui Larraya, de Asociación Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés, y a quienes les acompañan, doña Cristina Beltrán Mayoral, don Antonio Fortuny Pampols, don Juan Fazi Lacasta y don Ricardo Zabau Turbidi. Con lo cual, damos inicio a la comparecencia y cuando quieran se reparten los tiempos tal como hemos hablado. Creo que empieza usted, señora Boloqui, ¿no? ¿O quién? Bueno, como ustedes quieran, pues señor Ferrer, cuando quiera, por tiempo de 15 minutos, tienen la palabra. Bueno, buenos días. Como no podía ser de otra manera, empezamos dando las gracias por haber aceptado nuestra petición de comparecer ante esta comisión, ¿no? Estamos aquí representados 4 colectivos que decidimos unir nuestros esfuerzos, nuestra experiencia trabajando el tema de la recuperación de la Cueva de Chaves y su entorno e intentar luchar por unas demandas que plasmamos en un manifiesto y que en esta casa, a través de la proposición no de ley 424, se aprobó prácticamente la totalidad de esas demandas, o sea, se instaba al Gobierno de Aragón a su cumplimiento, cuestión que también agradecemos porque fue aprobado por unanimidad. Sí es verdad que en la proposición no de ley se instaba a cumplir esas demandas una vez que el Gobierno de Aragón fuera ya el propietario de la finca donde está la cueva, cuestión que todavía no ha ocurrido y que lleva un retraso considerable, como luego mis compañeros comentarán. A mí me toca un poco explicar las medidas de lo que es la gestión de la finca, que está más o menos relacionado con temas medioambientales, pero que en principio siguen siendo las mismas desde hace años, incluso de antes de la destrucción de la cueva, como es la retirada del vallado. Ese vallado cinegético continúa impidiendo el paso a cualquier persona que quiera visitar la cueva, que quiera recorrer un camino público, que quiera visitar puntos de interés geológico muy interesantes o simplemente recorrer un espacio que está incluido en el Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara. La empresa ya encontró el freno en el Tribunal Supremo en el 2015 y consideramos que ya 10 años es tiempo suficiente para que la valla hubiera sido retirada, ¿no? Que viene por una orden del consejero que anula el coto de Finbás por la introducción de especies alóctonas y la propia orden del consejero ya marcaba la retirada del vallado. Es verdad que el Gobierno de Aragón se marcó un plazo correcto, acorde, para eliminar la densidad de las especies silvestres incluidas dentro de la finca y la eliminación de las especies alóctonas para evitar el daño a las fincas aledañas, pero 10 años creemos que es un tiempo ya bastante considerable para haber cumplido esta demanda, que no sabemos ahora mismo en qué situación se encuentra. Es verdad que hasta que se cumpla la eliminación del vallado, sí que pedimos que el vallado se haga permeable. Esto es, que se coloquen puertas a lo largo del vallado para poder acceder a los puntos de interés.
Por ejemplo, consideramos que es lógico que haya una puerta para que la gente pueda recorrer el camino público que la empresa Finbas y su propietario, Victorino Alonso, lleva usurpando desde hace 50 años que la gente no puede recorrer un camino público, y sería algo tan sencillo ahora mismo como instalar una puerta para que la gente pudiera acceder y la finca seguiría cerrada en caso de que los animales no estén controlados. Esto se debería instar a la empresa a hacerlo, o en su defecto consideramos que el Gobierno de Aragón debería hacerlo subsidiariamente, igual que en su momento el Gobierno de Aragón retiró el vallado que también impedía el paso a las personas, también usurpado durante 40 años por la empresa, que impidió durante 40 años que la gente pudiera acceder a un monte de utilidad pública, el monte de las Foces de Rodillar, y ahí el Gobierno de Aragón actuó y subsidiariamente cambió el vallado. Consideramos que en esta ocasión también se podía hacer lo mismo. Y luego otra demanda es que cuando Victorino Alonso adquirió la finca de Bastarás y la empresa Finbas, desde ese momento empezó a hacer una serie de obras inmensas dentro de un parque natural, y esas obras pues, han causado un impacto considerable y fueron todas sin autorización, que conllevó pues, denuncias administrativas con alguna sanción económica ridícula en nuestro punto de vista, pero que ahí siguen, ¿no? Una de esas balsas que ahora queremos, una de esas actividades que hizo que ahora queremos remarcar es la construcción de balsas, un mínimo de 40 balsas. Algunas de ellas son embalses porque están incluidas dentro de los cauces fluviales de la finca. Consideramos que habría que instar a la Confederación Hidrográfica del Ebro para que hiciera un informe y un análisis de la situación de estas balsas. Y esta motivación viene dada porque las asociaciones aquí representadas hemos constatado que uno de los derrumbes que hubo en la A1227 a la altura de Bastarás, en las tormentas de octubre del 2024, pues en esos derrumbes la avenida pudo coger mucha más fuerza por el hecho de que varias de las balsas del interior de la finca se pudieron derruir de manera escalonada. De hecho, las balsas se ve visiblemente que cedieron en esa tormenta, ¿no? La carretera estuvo cortada 7 meses, hizo falta una parte presupuestaria muy importante, y consideramos que esas balsas se debían revisar. Perdona. Diego, perdón. Buenos días. Bueno, yo quería comentar sobre todo la importancia que a nivel arqueológico y cultural tiene esta cueva, ¿no? Bueno, yo soy habitante de la zona y soy geólogo y también estoy muy interesado en este patrimonio, y os quiero comunicar un poquito que es el sitio, la cueva de Chaves, es el asentamiento más prolongado que ha habido en todo Aragón, o sea, 17.000 años de asentamiento donde ha habido poblados enteros que estaban dentro de esa cueva. Es entre los 3 mejores yacimientos neolíticos que hay de toda la península ibérica. Lo consideran la Atapuerca del Neolítico. Es el mayor yacimiento paleontológico de toda Europa de esta época, del Neolítico. Hay más de 12.000 restos encontrados, pero solo se ha excavado el 11% de la cueva. ¿Por qué solo el 11%? Pues porque hubo una destrucción que, bueno, aquí se ve en la foto, también de Victorino Alonso que está ahí, que fue quien destruyó la cueva, y se perdió el 89% de los restos. Estamos hablando de que más o menos pensamos que han desaparecido unos 200.000 restos arqueológicos, pero es que no están desaparecidos. Esos restos están tirados en el barranco que hay inmediatamente justo al lado, o han servido para hacer la base de la pista de acceso a la cueva. Es decir, aún están ahí esos restos. Es verdad que no tienen un valor científico tan importante porque han estado removidos, ya no sabes en qué capa están, pero sí que tiene un valor muy importante a nivel cultural. Se pueden encontrar cosas increíbles, como os he traído un ejemplo para que sea más visual y lo veáis, ¿no? Pero esto es una de las cosas que se encuentran en la cueva de Chaves. Esto es un canto rodado, que lo llaman los huevos del Solencio, que tienen pinturas rupestres pintadas encima. Se han encontrado 100 en la cueva, se piensa que hay unas 1.000 tiradas en el barranco. Llevan 18 años en el barranco, o sea, esto pasó en el 2007, no se ha hecho una excavación, no se ha hecho ningún tipo de reconocimiento. ¿Por qué no han dejado entrar? Los propios del terreno Finbas no dejan entrar a los arqueólogos, tampoco hay unos presupuestos suficientemente importantes como para que se pueda hacer esto, y reclamamos que sea una de las cosas primeras a hacer. O sea, es decir,
Ya podemos entrar, porque hemos tenido como acceso a visitas, gracias como a gestiones con el Gobierno de Aragón, las 4 asociaciones y el juzgado, que se han empezado a hacer las primeras visitas guiadas, pero urge que haya como una búsqueda de los restos que hay para que no vengan otros expoliadores. Si se dan cuenta, lleva 18 años desde que ha pasado esto, pero sigue siendo los custodios de la finca los propios que la destrozaron. Esto es una cosa que a mí me parece inaudita. Es decir, que alguien destroza un patrimonio cultural tan importante y puede venir cuando quiera a recoger los restos, a coger estos cantos y venderlos por Internet o hacer lo que quiera con ellos. Llevan 18 años con acceso a ese lugar y no debería ser así, ¿no? Con lo cual habría que hacer un calendario de excavaciones arqueológicas y me parece que esto tendría que ser como muy urgente. Otro de los puntos que quería es comunicaros es la identidad que tienen en el territorio. Aquí, por ejemplo, cuando vino Lucien Brillet a principios del siglo XX, ¿dónde lo llevaron? Pues a la Cueva de Chávez. Cuando viene cualquier familiar que viene de fuera de la zona, los van a llevar ahí a la Cueva de Chávez porque para todo el conjunto del Somontano de Guara es un punto como muy importante, ¿no? Es como una referencia. Se ha privado el acceso durante muchísimos años, ahora se empieza a poder hacer, pero sigue habiendo el problema que hablaba Jesús de que los caminos tradicionales siguen vallados, no tenemos como un plan para poder acceder sin tampoco perjudicar a los restos que pueda haber. Es decir que bueno, necesitamos que continúen las visitas guiadas y también que se impulsen las iniciativas locales. A nivel local ha habido como un perjuicio muy fuerte. Este era un recurso de los recursos más importantes para el desarrollo local sostenible que tenía la zona. Ya no está como tal recurso, pero la cueva y parte del yacimiento siguen en pie. Es decir, que hay que conseguir que no siga en expolio el lugar. Hay que conseguir, hay una iniciativa de creación de un parque cultural que ya se ha presentado a la DGA, lleva ya más de año y medio en espera y no se ha resuelto nada, pues por falta de presupuestos o por falta de tiempo. Pero bueno, mañana tenemos una reunión con la directora de Patrimonio Cultural, esperamos que se resuelva, pero bueno, hay como iniciativas suficientes como para que revertir esta situación. Y simplemente para terminar, os quería como reivindicar el orgullo, ¿no? O sea, tener este orgullo de que tenemos un patrimonio increíble, ha venido alguien de fuera, en este caso de León, se lo ha cargado completamente y no se ha hecho nada. O sea, esa persona se ha ido de rositas, no ha tenido ninguna consecuencia. Solo hemos pagado la gente del lugar y a nivel científico todas las pérdidas que han tenido, ¿no? Y deberíamos hacer algo para que no se nos pueda humillar de esta forma, ¿no? Y que sigan las cosas tiradas en el barranco. Para nosotros es una cosa que no tiene explicación posible, ¿no? Han pasado mucho tiempo y creo que es el momento de que se haga un plan de dinamización de la zona con la Cueva de Chávez como eje y que seamos partícipes, asociaciones y ayuntamientos para crear ese plan. Cuando la DGA reciba este patrimonio, queremos que tenga algo de plan detrás, ¿no? Muchas gracias. Bien, después de las exposiciones que han hecho los anteriores compañeros, ya saben, y por el expediente que tienen y por todo lo que han oído en estos 17 años de la importancia de la cueva, una auténtica catedral. ¿Con qué la podríamos comparar? Pues con cualquier monumento de máxima categoría que hubiese en España y en el mundo. Es así, porque 17.000 años de historia que nos hablan de nuestros precedentes no lo podemos obviar. Digamos que forma parte de la Carta Arqueológica de Aragón y revisemos que forma parte de las cuevas de Solencio 1 y 2 y 3, Patrimonio Mundial de la Humanidad, por las pinturas que bien ha señalado nuestro compañero. Y reflexionemos que en este caso se trata de un autoexpolio. Esto es muy importante porque ya no son los americanos de principios del siglo XX que vienen a expoliarnos el patrimonio. Y no es tan siquiera un expolio, es un autoexpolio que se inflige el propio Victorino Alonso en su propiedad. Bastaras, la Cueva de Chávez. ¿Y todo por qué? Por lo que consideraba una cuestión económica, para él, buena, frente a la cultura. Y eso no puede ser bajo ningún concepto. Y no puede ser porque ahí está predominando el valor empresarial frente al valor cultural.
y la Constitución española, en los artículos correspondientes, y lo dice Antonio Berchez, que ha sido hasta ahora mismo el fiscal coordinador de todos los fiscales de España de medio ambiente, la cultura, medio ambiente y empresas tienen el mismo rango constitucional. Por consiguiente, lo dice él en su libro de Delitos medioambientales y empresas, lo llama así. Dice, no, está en el mismo nivel. Por consiguiente, no se puede dar prioridad a la propiedad privada. Hay que equilibrar, hay que pensar en ambos frentes, la propiedad privada y la cultura. Es la cultura de todos y, por consiguiente, es lo que reivindicamos aquí de siempre, desde el momento que en el 2009 nos enteramos que Cueva Chávez había sido destruida. Digamos que a partir de ese momento, tanto Ecologistas en Acción como APUDEPA, supimos que teníamos que ir a un contencioso administrativo, que es el camino, el único que nos dejan, porque, señores diputados, hay que reflexionar en el tema de mantenimiento. Mantener la prevención. Sin prevención no tenemos futuro, porque no hay dinero suficiente para restaurar ruinas y ruinas y ruinas que dejamos años, décadas y cientos de décadas. En fin, como bien han dicho, los sedimentos han sido ubicados en pistas, etc. Yo siento que no esté la abogada para defender el tema jurídico, pero, en definitiva, lo que nosotros estamos reivindicando es que ha llegado el momento de ampararnos en el Consejo General del Poder Judicial para hacer efectiva esta sentencia. Esto, por lo menos, es una propuesta. Ustedes, como políticos, el partido que esté en el poder, tendrá que ver, que averiguar qué se puede hacer para que se haga efectiva, porque ha sido, digamos, de forma muy injusta el resultado. También la declaración de bien de interés cultural, porque todos sabemos que esa declaración, por la propia Ley de Patrimonio Histórico, la protege. Y también, digamos, que pedimos la protección del lugar de interés geológico para la zona kárstica que comprende la Cueva Chávez y todo su entorno con las grutas de Solencios y las fuentes de Bastaras. Y si tienen, que veo que me he pasado, alguna duda de quién es la figura de Vitorino Alenso, aquí tienen el libro Don Vito, una historia de mafia, política y carbón. Es una lectura impresionante que te deja el espíritu realmente muy conmocionado, porque aquí están con datos precisos de quién es esta persona que ha cometido infinidad de delitos medioambientales, que ha estado siempre metido en fraudes fiscales y que ha articulado cantidad de desempleo en la zona principal de actuación, que es León y el norte de España, pero que actualmente es un poderoso empresario con un cártel de empresas que sigue actuando en toda España y que, en fin, también está en Bastaras con una propiedad, ¿verdad?, de desarrollo rural, que no le debe de ir nada mal. Al que nos va mal es al resto. Y esto es lo que les venimos a decir, que no puede ser una sentencia clara y contundente que no ha sido respetada. Por favor, ayúdennos, porque es a la sociedad a la que ustedes están dedicados y es lo que venimos a pedir, que se cumpla la sentencia. No sabemos el camino, llevamos 17 años luchando. Les dejamos a ustedes ese papel. Gracias. Muy bien, muchas gracias a los tres por sus explicaciones. Pasamos ahora al turno de los portavoces. Por 3 minutos, por el Grupo Parlamentario Mixto, Grupo del Partido Aragonés. Señor Izquierdo, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bienvenida, bienvenidos a todos, bienvenidas.
Mire, yo, por mi experiencia en los gobiernos municipales, soy alcalde de un pueblo pequeño y he ido teniendo responsabilidades en función pues, de lo que mis compañeros han entendido y los ciudadanos también. Y he aprendido una cosa que me parece importante. Cuando algo se enquista en el tiempo, no es fruto de la casualidad. Es decir, por lo que yo he escuchado y les reconozco que no tengo, le decía a mi compañera de Chunta Aragonesista, digo, esto lo hemos hablado aquí y efectivamente lo había traído aquí Joaquín Palacín, el presidente de Chunta Aragonesista, en alguna ocasión. Y yo creo que estas cuestiones que se enquistan en el tiempo precisamente es porque hay más dificultades de las que aparentemente parece. Es extraño, cuanto menos, que si hace 10 años o 17 años, he querido entender, que llevan ustedes litigando, hay una sentencia firme y la sentencia no se cumple, algo está paralizando la acción del Gobierno. Y les hablo desde el desconocimiento absoluto. Yo no les voy a decir que conozco el tema porque les estaría mintiendo. Sí que me comprometo a saber en qué punto están, y eso sí que lo podemos hacer cualquiera de los parlamentarios, y a tratar de impulsar con las acciones que estén en nuestra mano pues lo que ustedes demandan, que me parece lógico. Efectivamente, usted ha dicho algo que es clave, y los que venimos de los territorios y los pueblos pequeños lo sabemos. Cuesta mucho menos mantener una ruina que restaurarla. Y eso es así. A veces vemos como monumentos, como lugares maravillosos se van degradando con el tiempo, y cuando ya casi no hay remedio, entonces se hace una intervención que además es millonaria, porque tiene que serlo. A veces, si se hubiese actuado en tiempo y forma, pues no sería millonaria, sería de miles de euros. Eso es cierto. Pero yo creo que ningún gobierno de Aragón, ni el anterior, ni el actual, estoy seguro, tienen la voluntad de no preservar ese bien. O sea, estoy convencido de ello, y es algo que les confieso que desconozco, pero estoy convencido que ni el gobierno anterior de Javier Lambán ni el gobierno actual de Jorge Azcón están por la labor de no conservar ese bien, ni de preservarlo. Simplemente algo hay. Seguramente son cuestiones legales, son cuestiones contenciosas administrativas que están paralizando esa acción. Yo desconozco, como usted decía, y lo decía muy bien, como ustedes decían, qué podemos hacer, pero para lo que podamos hacer y para lo que el Gobierno necesite, yo estoy seguro que todos los grupos que estamos aquí vamos a estar dispuestos a echar una mano, a trabajar juntos y a tratar de impulsar que ese bien se proteja, se conserve y se preserve, que yo creo que es lo más importante, ¿no? Entonces, me tienen a disposición para colaborar con ustedes en lo que esté en nuestra mano. Creo que esto va a ser lo mismo que van a decir todos los grupos. Insisto, cuando algo se prolonga en el tiempo no es solo una cuestión de voluntad política, estoy seguro. Creo que habrá más cuestiones, que seguramente ese señor del libro que usted relataba pues tiene muchas capacidades legales y muchos gabinetes detrás que hacen que se prolonguen en el tiempo las decisiones, y que lo que quizá con una empresa normal o con una persona normal hubiese costado 3 años, pues con este litigio cueste 30, no lo sé. Pero bueno, cuenten con nosotros, cuenten conmigo, y creo que sea la tónica de todos. Insisto, ni el gobierno anterior ni el actual creo que no estén por la labor, sino todo lo contrario, de conservar este bien, que es un bien de todos. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, señor Izquierdo. Grupo Parlamentario Aragonés Teruel Existe, señora Buch, por 3 minutos, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Pues buenos días a todos y todas, y por supuesto que bienvenidos a esta que también es vuestra casa. En primer lugar, desde Aragón Teruel Existe, agradeceros vuestro compromiso. Hay nuestro reconocimiento a la Asociación Valle de la Gloria, a PUDEPA, a la Asociación Cultural Colectivo Ciudadano de Huesca y a Ecologistas en Acción, porque los 7 trabajáis en los 7 pueblos del municipio de Cabas de Huesca, y lo hacéis un trabajo tremendamente implicado. Así que agradeceros vuestra comparecencia, agradeceros el trabajo que realizáis, que es un trabajo al final voluntario, abnegado y con un carácter única y exclusivamente social. Y, como decía, daros las gracias, porque es un orgullo tener a gente trabajando desde el territorio y preocupándose por cuestiones que, aunque por desgracia a los poderes no les parezcan, son tremendamente importantes. Hoy nos estáis hablando del que posiblemente sea el yacimiento neolítico más importante de la península. Casi nada, bienes únicos, es que no hay más. Entonces, es grave todo lo que ha pasado a lo largo de estos años, y es grave estos 18 años de inacción. Estamos hablando de unas cuevas que nos relataban la vida de hace más de 7.500 años. Es que estas cosas
son únicas y se deberían de haber puesto ahí todas las energías que evidentemente ni se pusieron y posiblemente tampoco tengan intención de ponerlas, porque al final, como siempre, como decís, habéis tenido que recurrir, lo que por desgracia nos pasa, a los tribunales, a un contencioso, para que poner lógica a través de un contencioso con el esfuerzo que eso permite a lo que nunca tenía que haber sido de otra manera. Así que, por nuestra parte, evidentemente, agradeceros ese esfuerzo, porque sabemos lo duro que es tener que acudir a unos tribunales para defender lo que nos pertenece a todos y cada uno de los ciudadanos. Una vez más, estamos en una situación en la que vemos cómo los intereses económicos de unos pocos están por encima del bien social. Porque Belén lo ha explicado muy bien, la Constitución ampara y la Ley de Patrimonio también. Y ante todo y sobre todo, aun cuando son propiedades privadas, está la actuación de las administraciones de los poderes para preservar las auténticas joyas que tenemos a lo largo y ancho del territorio. Habéis dicho que mañana os reunís con la directora general de Patrimonio. Al final espero que, evidentemente, de esa reunión no os podéis ir sin que salga otra cosa que no sea que os ponga el expediente encima de la mesa, que veáis las peritaciones que se están haciendo, esas autorizaciones para visitas, pero sobre todo ese plan de conservación que pedís con ese calendario, porque es urgente y no se puede ya actuar de otra manera. Así que no cabe otra que de la reunión con la directora general salgáis con el más firme compromiso del Gobierno de Aragón y que las actuaciones se realizan ya, porque evidentemente, como siempre con el patrimonio, ya se va tarde. Muchas gracias, señora Buch. Turno ahora para el Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista. Señora Las Obras, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, quiero comenzar mi intervención reconociendo el trabajo de APUDEPA, del Colectivo Ciudadano de Huesca, de Ecologistas en Acción y de la Asociación Valle de la Gloria. Gracias por mantener viva la exigencia de legalidad, de memoria y de compromiso público en un asunto que, por su gravedad, nunca debió dormirse en los despachos ni diluirse en excusas administrativas. Ayer por la tarde tuvimos Comisión de Educación, Cultura y Deporte. Siempre debatimos iniciativa de patrimonio y me ha dado la sensación que estábamos en una comisión de educación debatiendo sobre la recuperación y conservación del patrimonio histórico-artístico. Hoy en concreto hablamos de la Cueva de Chávez y de lo que representa, que no solo es un enclave arqueológico excepcional, sino un espejo incómodo que refleja cómo se gestiona el patrimonio común cuando confluyen intereses económicos, debilidad institucional y olvido político. Los hechos son conocidos y, por desgracia, demasiado claros. La destrucción ilegal y premeditada de un yacimiento neolítico único en Europa, 17.000 años de historia, ya habéis dicho lo que había pasado y dónde estaba parte de ese patrimonio, un vallado cinegético que sigue en pie pese a sentencias firmes desafiando el Estado de Derecho, caminos públicos cerrados en contra de la legalidad y del sentido común y un incumplimiento continuado de resoluciones administrativas y judiciales que no pueden seguir impugne. Y esto no es un caso aislado, es la prueba viva de un problema estructural, es la expresión de varios males que nos persiguen en Aragón, la falta de control sobre usos privados en terrenos de alto valor, la lentitud institucional que desespera a la gente y una preocupante desconexión entre los derechos de la ciudadanía y la capacidad del autogobierno para garantizarlos. La protección real de este patrimonio exige decisiones firmes, presencia pública continuada, compromiso político y que no tiemble frente a intereses privados. Y este es el caso de la Cueva de Chávez. Esas decisiones no han llegado o han llegado tarde o han llegado mal. Desde Chunta Aragonesista, ya lo sabéis, venimos reclamando y respaldando, tanto aquí como en otras instituciones, un paquete de medidas. El Plan Integral de Recuperación del Entorno, tanto en su dimensión arqueológica como ambiental, la reapertura inmediata de los caminos públicos. Los caminos de todas las personas no pueden convertirse en propiedad de nadie. Donde hay un cierre ilegal debe de haber una actuación administrativa firme
firme. Desde luego, la musealización del entorno, no solo como reparación moral o histórica, sino como una apuesta de futuro, un centro de interpretación que cuente qué fue la Cueva de Chávez, qué se hizo allí y por qué no podemos permitir que sigan más errores en Aragón. Y esto es dignidad democrática, es pedagogía cívica y es memoria colectiva. Y es un caso que nos interpela a todos y todas las diputadas que estamos hoy aquí, gobierne quien gobierne, del color que sea, de coyunturas o equilibrios parlamentarios. Porque lo que está en juego es un yacimiento, pero también la credibilidad de las instituciones públicas en el trabajo de la reconstrucción del patrimonio. Nosotros, desde Xunta Aragonesista, vamos a seguir insistiendo, reclamando y exigiendo, porque donde algunos han visto un conflicto incómodo, nosotros vemos un deber democrático, desde luego que nos interpela como Administración, con lo cual ya saben que podrán contar, como siempre se ha hecho, con Xunta Aragonesista. Muchas gracias, señora Las Obras. Por parte del Grupo Parlamentario Vox en Aragón, señor Vidal, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Buenos días, señora Boloqui, señores Ferrer, Vázquez Prada. Desde Vox les agradecemos su anterior exposición y también pues, su presencia y su constante defensa de esta misión que creo que es fundamental para todo Aragón, incluso para los españoles, porque se trata de un patrimonio de España, no solo de Aragón. Desde Vox somos los primeros en la defensa de todo lo que se considera patrimonio cultural, histórico e incluso natural. De hecho, muchas veces nos hemos presentado incluso ante los tribunales para defender cuando se ataca, por ejemplo, al patrimonio natural del maestrazgo. Por eso consideramos que su actividad es súper importante para Aragón. La destrucción realizada en el año 2007 por el propietario de la finca de Bastarás representó un grave perjuicio para el legado cultural de los aragoneses, con capas enteras de vestigios removidas y usadas en un dique cercano y caminos, como se ha expresado anteriormente. A pesar de la sentencia firme, con el embargo consecuente de la propiedad en 2021, parece que el Gobierno de Aragón todavía no ha tomado posesión plena de esta propiedad, con lo cual se están retrasando actividades fundamentales, como ustedes han mencionado, como son las de prevención, conservación y mantenimiento, que para nosotros son fundamentales. Por eso se necesitaría dar prioridad al acceso a los técnicos de la Universidad de Zaragoza y el equipo del patrimonio cultural para empezar a realizar esas actividades de protección y empezar un calendario de recuperación de todas las reliquias o todos los restos que puedan haber. Para nosotros lo más urgente son estas actividades, si bien hay otras que también pues, que se han comentado, como la gestión de las especies de poblaciones y también la eliminación de las invasoras, asegurando un manejo responsable del entorno del Parque Natural de la Sierra y Cañones del Guara. Ha comentado también usted que se podía haber hecho algo más. Queríamos preguntarle si el Gobierno de Aragón subsidiariamente podría haber realizado durante este tiempo alguna actividad más para reforzar y para dar impulso a esas actividades. Respecto a la propiedad, técnicamente embargada, la titularidad definitiva pendía de la resolución judicial. Queremos preguntarle si podría ser la causa por la que no se ha retirado ya el vallado ordenado en 2009 y confirmado en el 2015. También nos gustaría preguntarles por qué, si la finca es ya afectada al Gobierno, no se ha retirado el vallado ni garantizado el acceso público de forma regular por los senderos. Finalmente, se ha comentado que para evitar daños a la biodiversidad y al patrimonio era importante una valoración precisa de los restos y fauna antes de la apertura al público. Queríamos saber si se ha hecho esa valoración, si ustedes disponen de ese informe. Y en relación con la recuperación potencial de los restos arqueológicos, también nos gustaría saber si existe todavía, desde su punto de vista, viabilidad para recuperar restos que se puedan encontrar dentro de las construcciones estas del dique, de los caminos que se hayan realizado, si ustedes consideran que se podría realizar esa recuperación y qué presupuesto consideran a mano alzada para poder realizar esas actividades. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Vidal. Grupo Parlamentario Socialista, señor Ortiz, por 3 minutos tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenos días, señores Ferrer, Vázquez Prada y Boloqui, representantes de Ecologistas en Acción, de la Asociación Valle de la Gloria y de Apudepa. Bienvenidos a las Cortes de Aragón y muchas gracias por su exposición. Bienvenidas igualmente las personas que les acompañan y que también representan a la Asociación Colectivo Ciudadano de Huesca.
Ustedes solicitaron comparecer aquí en febrero de este año con el objetivo de informar sobre el retraso en el cumplimiento de la sentencia de la Cueva de Chaves. En el momento de su solicitud, ustedes denunciaban que el cumplimiento de la condena en relación con el patrimonio arqueológico llevaba un retraso de 9 años y hoy ya estamos cerca de los 10. Ustedes ponían de manifiesto que la sentencia no se había materializado ni a nivel penal ni económico. Creo que todos los presentes podemos compartir ese sentimiento de impotencia ante un caso que ha quedado impune, con un daño al patrimonio que ha quedado sin reparar y en el que la responsabilidad real nunca se ha llegado a ejecutar. Respetando, como no puede ser, de otro modo, el procedimiento judicial es duro y difícil de digerir que un condenado en 2016 por un delito contra el patrimonio histórico a 2 años y medio de prisión y a una indemnización de 25,5 millones de euros, a día de hoy no haya pagado ni la indemnización económica ni haya cumplido la condena tras la anulación de la pena en el año 2022. Hace poco más de un año se debatió en Comisión de Agricultura, Ganadería y Alimentación de estas Cortes la proposición no de ley 4 de 2024 sobre este asunto y fue aprobada por unanimidad y fue una PNL que anduvo asignándose a varias comisiones, puesto que es un tema complejo y transversal a muchas áreas competenciales y de gestión del Gobierno de Aragón. Compartimos con ustedes la necesidad de que la Cueva de Chaves no solo tenga la calificación de BIC, sino que también alcance la consideración de LIG, del lugar de interés geológico, aumentando el régimen de protección de toda la zona kárstica que comprende las cuevas de Chaves, la Gruta del Solencio y las fuentes de Bastarás. También es muy importante que pueda garantizarse el acceso, poder establecer ese calendario de trabajos de investigación arqueológica que ustedes reivindican y que bajo la dirección científica permitan hacer campañas de excavaciones en la cueva, siendo, como lo fue durante varias décadas, con la participación de estudiantes universitarios, una escuela de futuros arqueólogos. En definitiva, señores Ferrer, Vázquez Prada y Boloqui, una cantidad ingente de trabajo por delante y por eso desde el Grupo Parlamentario Socialista nos ponemos a su entera disposición para todo aquello en lo que podamos ser útiles, al mismo tiempo que les agradecemos su interés e implicación en este asunto. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Ortiz. Y finalizamos el turno de portavoces con la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señora Navarro, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Bienvenidos a todos. Yo creo que ha quedado claro que hay unanimidad absoluta de todos los grupos parlamentarios, uno de proteger nuestro patrimonio y concretamente en este caso concreto. Ya se aprobó, como ha dicho mi compañero del Partido Socialista, una PNL en estas Cortes en donde todos lo apoyamos. Y es verdad, y no me quiero repetir en las explicaciones, que 18 años de pleitos judiciales quieren decir que todos los gobiernos, a pesar de la voluntad política, no somos capaces de poder interferir y no debemos, creo tampoco, en estas cuestiones jurídicas. Pero yo sí que quería hacer hincapié como gobierno, como grupo mayoritario que sustenta al Gobierno de Aragón. Creo que ustedes conocen plenamente la voluntad que hay de poder llegar a acuerdos con vosotros para poder dar esos pasos hacia adelante, más allá del procedimiento subyúdice, de las valoraciones, de las tasaciones que ahora mismo se están realizando y que les dirían con absoluta transparencia que a pesar de que el coto fue anulado, como bien han dicho todos ustedes, oficialmente en el 2009 y con sentencia firme del Tribunal Supremo en el 2015 y se ordenó, evidentemente, la retirada del vallado, yo creo que desde la Dirección General de Patrimonio se pidió la autorización en septiembre del 2024 de forma urgente, por primera vez después de tantísimos años, al acceso del yacimiento de la Cueva de Chaves y su entorno para permitir investigaciones arqueológicas y autorizar también la celebración de jornadas de puertas abiertas. Bueno, hemos dado un paso hacia adelante y en el 2025 se han reanudado, como bien saben ustedes, las visitas
Por ejemplo, en mayo de 2025 más de 100 personas ya accedieron por primera vez en 20 años y esto se hizo en el 2025. Y también algo que nos ha dicho y que creo que es relevante para poner en valor el patrimonio que tenemos y darlo a conocer a todo aquel que quiera y que tenga interés, el Instituto de Estudios Alto Aragoneses, el EIA, ha organizado un ciclo de conferencias ya en el 2025 para reivindicar la importancia histórica de la cueva y visibilizar su situación. Con esto quiero decir que este Gobierno, el Gobierno de Aragón actual, está plenamente comprometido en poder desatascar este procedimiento. Ustedes se van aquí con una unanimidad y un apoyo de todos los grupos parlamentarios. Creo que eso es importante. Creo que es importante que ustedes hayan venido hoy aquí a visibilizar este problema. Y mañana les darán todas las explicaciones también de cómo está el Estado y todo lo que podemos hacer por parte de los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón, en el que yo creo plenamente y entiendo que todos los diputados también, porque son los mismos servicios jurídicos los que están ahora que los que estaban antes y hace 18 años. Y, por tanto, yo cierro ya esta intervención agradeciéndoles, evidentemente, que se ponga en valor el patrimonio aragonés y se van ustedes con esta unanimidad y este consenso de todos los grupos políticos, quedando en su plena disposición para todo aquello que les podamos ayudar. Muchísimas gracias por venir. Pues muy bien, muchas gracias, señora Navarro. Y una vez realizado el turno de portavoces, volvemos a los comparecientes. Saben que tienen 10 minutos para concluir alguna cuestión que se hayan dejado en el tintero en su primera intervención, responder a las cuestiones que consideren que se les han planteado, matizar aquellas cuestiones que ustedes crean oportunas. Con lo cual, igual que antes, por tiempo de 10 minutos, tienen la palabra. Bueno, pues nada, pues agradecernos la respuesta de todos los grupos en sentido favorable hacia las propuestas y el ofrecimiento que se hace para seguir trabajando este tema. En la primera intervención sí que me he olvidado una propuesta que es que el espacio también merece ser declarado LIG, lugar de interés geológico, cumple todos los requisitos del decreto por el que se crea este catálogo y creemos que es una figura más que debe acompañar a las ya existentes. Es verdad que la única medida que hasta ahora visiblemente se ha visto que ha avanzado es el tema de las visitas, que es verdad que ha sido un paso decisivo y crucial y, como apuntaba la portavoz del PP, han sido 20 años, bueno, en realidad son 50 años de que se cerró el vallado, que la gente ha podido visitar la cueva, ¿no? Yo simplemente, porque la mayoría de las preguntas van más encaminadas al perfil de mi compañera y mi compañero, simplemente se ha hablado mucho de prevención y se ha hablado del papel de la DGA. Yo siempre comento que estas obras no empezaron con la destrucción de la cueva, que estas obras, ya lo comentaba antes, desde el momento que llegó Victorino Alonso, una persona con un poder adquisitivo, aunque luego se declara insolvente a la hora de pagar la multa, ¿no? Con maquinaria pesada, desde que adquirió la finca, estuvo trabajando y haciendo obras constantemente. La gente del pueblo, de los pueblos de alrededor, nos llamaban, que oían máquinas, que oían máquinas estas de martillos mecánicos. Nosotros saltábamos la valla, mirábamos las obras, denunciábamos. Mi organización denunció 2 años antes de la destrucción de la cueva, presentó hasta 20 denuncias a diferentes administraciones diciendo que había unas obras dentro de un parque natural y las 40 balsas que hemos aludido. La última denuncia de una balsa fue en el 2007, que claro, para nosotros era una balsa más, ya habíamos visto como 40 balsas construidas ilegalmente, pero esa balsa no era una balsa más. Ahora lo sabemos, es la balsa donde se estaban depositando los restos de la cueva de Chávez. Y la impotencia que tenemos ahora mismo de saber ese hecho, de estar denunciando una presa más, una balsa más, pero no era una balsa más. Si un técnico no se hubiera hecho caso del Gobierno de Aragón, de la Confederación Hidrográfica del Ebro, y hubiera visitado, claro, nosotros las fotos hicimos desde fuera del vallado, porque en este caso se ve, pero la cueva no se ve. Si alguien hubiera acudido en ese momento y hubiera visto de dónde se extraían los sedimentos para hacer esa... Estamos hablando de otra cosa. Seguramente, claro, las obras ya estarían empezadas, pero igual no estamos hablando de la destrucción total como ahora mismo estamos hablando, ¿no?
Y entonces la prevención es importante, pero es importante que las administraciones también den su papel de garantes, ¿no? también de respeto también hacia las denuncias de los colectivos sociales, que no denunciamos por denunciar, sino que siempre hay una motivación de mejorar, ¿no? Bueno, pues eso. A ver, yo quería contestar un poco a las preguntas también que se han hecho con respecto, por ejemplo, a la viabilidad arqueológica de buscar estos restos que hay, ¿no? Como han expresado, muchos están en el barranco, es muy difícil rebuscarlos, pero sí que se puede hacer. Hay otros que están al lado de la pista, esos son relativamente fáciles de volver a recuperar. Y luego está dentro de la cueva. Dentro de la cueva aún se encuentran restos y la cueva, bueno, las máquinas llegan hasta un nivel, hay una costra calcárea, digamos, a un nivel, por debajo está el nivel más antiguo, es decir, todos los yacimientos paleolíticos, o sea, lo neolítico era lo más importante, se ha perdido, se puede recuperar parte, pero lo paleolítico sigue ahí debajo. Es decir, ahí hay un campo de investigación bastante grande. Yo creo que hay que empezar por estos que están a la vista de todo el mundo, en la pista y en la propia cueva, porque esos son susceptibles de que la gente se los lleve tal cual, o los propios propietarios de la finca que están ahí viviendo, ¿no? En cuanto a presupuestos, sí que se ha preparado algunos presupuestos, la Universidad de Zaragoza los ha hecho, se ha enviado y se ha dejado una partida el año pasado, como han señalado. Los arqueólogos no han podido entrar porque los propietarios de la finca niegan la entrada sistemática a cualquier persona que lo pida. Para estas excursiones, estas visitas guiadas, hemos hecho la petición a la finca deniega que entremos, entonces cada vez que vamos tenemos que ir con la Guardia Civil para poder asegurarnos de entrar, porque tenemos un mandato judicial que nos deja pasar, tenemos todos los papeles en reglas, pero la propiedad sigue sin dejar pasar. Claro, los grupos de arqueólogos que van no se quieren encontrar con esta situación. Una cosa es hacer una visita guiada una vez y vas ese día con la Guardia Civil, pues bien, pero claro, si haces una campaña continuada y todos los días tienes que ir con la Guardia Civil, pues es verdad que la Universidad de Zaragoza ha dicho, bueno, queremos que haya unas garantías de que podamos entrar. Y eso es una cosa que se podría resolver, porque eso es una cosa más política que se podría resolver, de que se acompañara desde el principio o que hubiera un mandato más claro y un acompañamiento continuo a los arqueólogos. Yo creo que, no sé si con el vallado si faltaba alguna cosa que contestar, pero bueno, es un tema complejo lo del vallado y lo que decimos es que se puede hacer una cosa transitoria hasta que se consiga tener las densidades de animales que lo permite. Ahora mismo la valla está rota por muchos sitios, se están escapando los animales. Yo he visto gamos por fuera los gamos es reintroducido y los he visto caminando por fuera, pero se puede hacer estas vallas permeables para que se pueda acceder a los lugares. Eso es una cosa que se puede hacer ya mismo, ¿no? Seguimos con este turno y yo creo que contestando globalmente a todos es muy importante que tengamos en cuenta que ahora estamos en el momento de la tasación pericial. Ese es el punto clave. Pero lo que nos vuelve a llamar otra vez la atención es que esa tasación pericial lleva 2 años y pico haciéndose para toda la finca y que no llega nunca a concretarse en el valor concreto que le tiene que llegar al juez para que a su vez ya aplicar todo el proceso y cerrarlo. Esto sí que entendemos que desde el Gobierno actual se pueden preocupar, porque es lógico preguntar qué está pasando ahí para que si ese perito por cualquier cuestión de enfermedad, etcétera, no puede cumplir su obligación, que se proceda a la sustitución o lo que corresponda. Esto es simplemente una orientación. Claro que no podemos interferir, pero sí preocuparnos de qué está ocurriendo en este punto que es vital para la solución. Nos ha parecido muy interesante esa proposición no de ley en el que participan distintos departamentos, porque efectivamente esto es una cuestión de distintos departamentos económicos, turismo, cultura, etcétera. Y esto la sociedad lo demanda, que haya una relación y una coordinación, porque es la solución. Entonces, en ese aspecto se va por buen camino, pues ejecútese.
finalmente. Y agradecemos, desde luego, el apoyo del Gobierno, porque es fundamental. Todos sabemos que cuando el Gobierno de turno apoya, pues la solución encuentra una vía más clara. Y diríamos, o por lo menos desde el punto de vista de APUDEPA, que todo eso que se ha relacionado de distintas actividades que hay que hacer supondría, o le podríamos llamar de muchos nombres, pero yo creo que desde el punto de vista de patrimonio cultural, un plan director, es un plan director que coordine, porque es que es fundamental para el territorio que lo demanda, porque si se ha dado este expolio, una de las causas es que había un desconocimiento, o sea, esa finca cerrada, vallada, etcétera, había provocado una separación física y moral entre esa gran cueva y ese gran punto cultural de Solencio, etcétera, con la población. Esa clausura ha impedido ese desconocimiento en las últimas décadas de qué estaba pasando allí para que se haya dado esta situación. Entonces, es muy importante, no solamente, y aquí me dirigiría a los señores, a los diputados de Vox, que la universidad entre, evidentemente, los arqueólogos, esto es una evidencia, todos lo sabemos, pero es también la sociedad. La sociedad es muy importante que, de una vez por todas, y hemos tenido la demostración en las visitas, la respuesta ha sido, en fin, fantástica en términos, digamos, pues expresivos, ¿no? Se quiere conocer todo esto. Agradecer, desde luego, esa buena disposición, excelente disposición del Grupo PAR, del Grupo Chunta, del Grupo Progresista y PSOE, de todos en definitiva, y esa ponerse a disposición. Pues, por favor, hagan lo que puedan en esa disposición. Cada uno tiene sus contactos, sus cosas que nosotros no tenemos porque no es nuestro papel. Pues ustedes háganlo y poniendo hincapié en ese plan de conservación que, en fin, esperemos pues que en esa reunión de mañana se concrete. Es un problema, como sí que ha dicho bien la portavoz de Chunta, es un problema estructural. Piensen que con el patrimonio cultural tenemos un problema estructural y eso se tiene que debatir. El otro día en Teruel, que tuvimos una jornada con la presencia de 2 fiscales, lo dijimos. Es un problema que tiene que llegar a las Cortes españolas, en la que se reciban a las asociaciones de todo tipo, culturales, de España, para que hagamos, digamos, nuestras impresiones. Y aquí en las Cortes de Aragón también se deberían de hacer, porque hablando nos entendemos todos. Podremos tener discrepancias, porque eso es normal, pero al final, recogiendo el sentimiento general, que es a lo que ustedes para lo que están elegidos, pues llegaremos a soluciones sensatas. Esto es lo que pedimos para la Cueva Chávez. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a los comparecientes y a las personas que les acompañan. Damos por concluida su comparecencia y nos tomamos un receso de 2 minutos para despedirles y dar entrada a los nuevos comparecientes. Se suspende la sesión.
Muy bien. Reanudamos la comisión. Turno ahora para doña María Nélida Broto Polo, al objeto de informar sobre los problemas de las guardias de las oficinas de farmacia en las zonas básicas de salud de Utebo y Casetas. Como ya sabe, como ya conoce, tiene ahora la palabra por un tiempo de 15 minutos. Cuando quiera puede dar comienzo. Señor presidente, señoras y señores miembros de la comisión, buenos días. Mi nombre es Nélida Broto, farmacéutica titular de la Oficina de Farmacia del barrio Malpica. Desde el año 1989, ya 36 años, y ubicada en la zona de salud urbana de Utebo. Comparezco hoy como ciudadana directamente afectada por la organización de los turnos de guardias en las oficinas de farmacia de las zonas básicas de salud de Utebo y Casetas, con el fin de informarles sobre una situación que considero injusta, perjudicial y, sobre todo, carente de transparencia. Un antecedente es la PNL 36/20 de 25 de febrero de 2220, que nunca se puso en marcha por el Gobierno de Aragón ni por el Colegio Farmacéutico de Zaragoza. Exposición de los hechos. En el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, en el BOCA 39 de febrero del 2020, se publicó una propuesta de proposición no de ley relativa a la organización de las guardias de oficinas de farmacia en las zonas de Utebo y Casetas. En dicho documento se cometieron errores importantes. Los turnos de guardia no eran de fin de semana, no, sino de una semana completa, de lunes a lunes, sin interrupción y las 24 horas la farmacia abierta. La propuesta planteaba unir ambas zonas básicas de salud de Casetas y Utebo y que mi oficina de farmacia compartiera guardias con Casetas, mientras que las otras 6 oficinas de Utebo se organizaban entre ellas. Además, se instaba a notificar esta reordenación al Colegio Farmacéuticos de Zaragoza para que realizara la nueva distribución. Posteriormente, en el BOCA 41 de 25 de febrero, se aprueba la PNL 36/20 y se especifica que en el plazo de 3 meses, el Gobierno de Aragón debía analizar esta situación y notificar la reordenación al Colegio Farmacéutico. Pero, según mis conocimientos, nunca se realizó. Falta de información y consentimiento. A pesar de que los farmacéuticos tenemos derecho, según los estatutos colegiales, a estar informados de los hechos que afectan a nuestra profesión, por parte de nuestro colegio profesional no fuimos informados ni de la propuesta, ni de la citación de la Comisión de Sanidad, ni del desarrollo de la sesión. Grave indefensión. Lo más grave del vídeo de la sesión de la Comisión de Sanidad, una vez que lo vimos posteriormente, fue escuchar al diputado proponente afirmar que se contaba con la conformidad de los profesionales implicados. Yo, como profesional implicada directamente, no fui informada, no di mi consentimiento, no sabía nada y se utilizó mi supuesta opinión sin mi autorización. Tampoco se consultó a otros farmacéuticos afectados de las zonas de salud de Utebo y Casetas. Además, los farmacéuticos de Casetas, en una reunión posterior celebrada en el Colegio Farmacéutico, presentaron documentación de que la alcaldía y asociaciones vecinales de Casetas estaban conformes y satisfechos con la organización de las guardias vigentes hasta el 2020. Intentos de solución y respuestas del COF. En el Colegio Farmacéutico hubo 2 reuniones. En la primera, los farmacéuticos de la Zona Básica de Salud de Casetas y municipio de Utebo nos reunimos. Expresamos nuestra disconformidad con lo planteado en la PNL 36/20. Y en la segunda reunión, los farmacéuticos del municipio de Utebo acordamos una propuesta de organización de guardias que garantizara siempre la cobertura farmacéutica en el centro del municipio de Utebo. En aquella reunión acordamos realizar un escrito que reflejara los acuerdos de los farmacéuticos de Utebo, fielmente a lo discutido. Dada mi experiencia como funcionaria de carrera, los farmacéuticos de Utebo me encargaron su redacción.
Todos los farmacéuticos del municipio de Utebo, con consenso y libremente, lo firmamos y lo presentamos al Colegio Farmacéutico. La propuesta consistía que el municipio de Utebo Centro, donde se encuentra el centro de salud, las 6 oficinas de farmacia se turnaban semanalmente entre ellas, con turno continuo de 9:30 a 9:30 del día siguiente, y lunes a lunes. Y la oficina del barrio Malpica, una de cada 7, realizaba el turno de guardia semanal con 5 días de turno diurno de 9:30 a 10 de la noche y 2 días de turno continuo las 24 horas. La sorpresa fue que este escrito no fue aceptado por el colegio. Alegó que no se ajustaba a derecho, sin más explicación, y que los habitantes de Malpica verían mermado su servicio. Y ya el COF, desde el año 2021, sin atender a la PNL 36/20, organizó solo los turnos del municipio de Utebo, sin modificar los turnos de la zona básica de salud de Casetas. Desde entonces, mi farmacia soporta una carga desproporcionada. Una de cada 7 semanas comparto siempre guardia con otra oficina de farmacia de mi mismo municipio de Utebo y además con otra de la zona básica de salud de Casetas. Y desde hace 3 años, además, se ha desautorizado por el Colegio Farmacéutico la posibilidad de realizar guardias localizadas en el municipio de Utebo. Esto hace que de un total de 495 farmacias de toda la provincia de Zaragoza, actualmente sea la única farmacia que realiza siempre sus turnos de guardias de forma compartida en su mismo municipio, en su misma zona de salud y además sin realizarlas de forma localizada. Situación especial que tampoco se produce en ninguna de las oficinas de farmacia de las provincias de Huesca y Teruel. Comparaciones injustas y falta de equidad. Es llamativo que la oficina de farmacia del barrio de Monzalbarba, a una distancia aproximada de unos 3,9 kilómetros de Utebo y que en el mapa sanitario de Aragón pertenece a la zona de salud urbana de Utebo, por su característica de barrio de Zaragoza, según acuerdo del Colegio Farmacéutico, realiza sus guardias con oficinas de farmacia del centro de Zaragoza y a más de 13 kilómetros, como las ubicadas en Paseo Sagasta, Vía Hispanidad. Y mientras, a mí se me aplica unos turnos de guardia excepcionales en concepto de distancia extrema. Claro, hay un informe del propio Gobierno de Aragón del año 2024 que tienen ustedes. El barrio Malpica está a tan solo 1,5 kilómetros de distancia de su centro de salud de Utebo y Monzalbarba se encuentra a 3,9 kilómetros de dicho centro. También llama la atención que, según el informe del Gobierno de Aragón del año 2024, el barrio Malpica atiende a 1.246 aproximadamente, según tarjetas sanitarias, es decir, pacientes reales que se atienden. Sin embargo, el barrio Monzalbarba atiende a 1.722 y no participa en los turnos de guardias de las oficinas de farmacia de su zona de salud de Utebo como refuerzo de las mismas. Ante esta situación se escribió un escrito al Ayuntamiento de Utebo que tuvo como respuesta recibir 2 cartas de su concejala de salud, lamentándose en una de ellas por no haber contactado previamente y en la otra alegando la imposibilidad de reunirse por motivos personales. Esto ha derivado en una mala información, falta de diálogo, decisiones unilaterales que me perjudican directamente. Consecuencias personales y profesionales. Esta situación ha tenido graves consecuencias como empresa. Consciente de ser un centro sanitario, tampoco se pueden olvidar estos detalles y lo que esta organización implica. Así, mantener la farmacia abierta 24 horas ininterrumpidamente durante los 7 días de una semana y este turno de guardia, 7 u 8 turnos al año, según caigan las semanas del año, requiere personal adicional. Sin embargo, realizar siempre todo mi horario de guardia compartido con otras 2 farmacias, una en el municipio de Utebo y otra en el barrio Casetas, y siempre estas más cercanas a los centros de salud correspondiente, se entiende que es mínima la población que acude a mi farmacia.
y no se generan los ingresos suficientes ni para cubrir costes. Tuve que amortizar una plaza de técnico farmacéutico y cerrar un mes por vacaciones, 30 días anuales, algo que no había ocurrido nunca en 34 años de actividad de la oficina de farmacia. Sorprendentemente, el Colegio Farmacéutico no mostró ninguna objeción a este cierre. A la población de Malpica, mi población, debe desplazarse todos los días del año a consultas específicas como pediatría, matrona y urgencias a Utebo Centro, a su centro de salud. Y allí siempre hay 6 oficinas de farmacia, todas ellas en turno diurno y que además tienen ampliación de horario y están abiertas al público todos los sábados por la mañana. Y una de ellas es la oficina de farmacia de guardia. Sin embargo, aquí no se considera el inconveniente de la distancia. Lógicamente, la distancia es en ambas direcciones, Malpica-Utebo, Utebo-Malpica. Y, sin embargo, ahora en el barrio Malpica encuentran cerrada su farmacia mínimo 30 días al año, para que el personal fijo de la farmacia disfrute de sus vacaciones reglamentarias, dada la pérdida económica por los nuevos turnos de guardia, siempre compartidos, y que impide contratar personal de sustitución para cubrir las vacaciones. Las pérdidas económicas de todos los años con los nuevos turnos se han justificado en sede judicial por acta notarial. Profesionalmente, para solucionar este agravio entre oficinas de farmacia y dentro del periodo obligatorio de solicitud de los turnos de guardia, y dada que la incidencia de los mismos se debe realizar en el colegio a través de la página web colegial, se da la circunstancia que ésta no permite elegir los turnos individualmente, pero sí que permite superponer elecciones. Cada año, desde el año 2021, se ha solicitado al Colegio Farmacéutico una reunión con la vocal de oficina de farmacia y los farmacéuticos de la zona de salud de Utebo, sin que en estos 5 años se haya facilitado la reunión, pero es que ni siquiera se ha recibido ninguna contestación, ignorancia absoluta. Reclamaciones y falta de transparencia. Respecto a los turnos de guardia de mi oficina de farmacia, he presentado alegaciones ante el Colegio Farmacéutico, recursos de alzada al Gobierno de Aragón y diversos procedimientos judiciales. Aunque efectivamente hay una sentencia que da la razón al Colegio Farmacéutico en las guardias del año 21, por desarrollar funciones en los turnos de guardias, ya que es una delegación del Gobierno de Aragón, no se explica cómo se aplican las indicaciones de la PNL 36/20 y de pasar a tener que hacer las guardias con oficinas de farmacia del barrio Casetas, paso a tener que hacerlas compartidas, una con la farmacia de Casetas y simultáneamente con otra farmacia del municipio de Utebo. Si la PNL no tiene valor normativo, ¿por qué se ha aplicado como si la tuviera y con una interpretación especial del Colegio Farmacéutico? He estado intentando buscar alguna norma que avalara la situación excepcional de los turnos de farmacia de guardias de mi farmacia. Turnos únicos de las 495 farmacias de la provincia de Zaragoza. Solicité revisar las actas de la Junta de Gobierno del Colegio que dictan las normas colegiales y desde el año 2020. Pero el Colegio me pidió fechas concretas. Imposible. Esas fechas no son publicadas ni son accesibles a los colegiados. También pedí al Gobierno de Aragón el informe emitido a las Cortes de Aragón, que según la PNL 36/20 estudiaría en 3 meses la reordenación de las nuevas guardias para posteriormente remitirlo al colegio y que las ejecutara. Hasta la fecha estoy pendiente de alguna respuesta, incluidas las peticiones realizadas al Consejo de Transparencia por estos motivos. Petición final. Por todo lo expuesto, solicito una reordenación justa de los turnos de guardias, que se requiera al Gobierno de Aragón el citado informe reseñado en la PNL 36/20, que se utilicen datos reales de los turnos de guardias de los farmacéuticos afectados, que no se utilice falsamente opiniones de gente que no la hemos dado, un diálogo real entre las partes implicadas, ayuntamientos, asociaciones de vecinos, farmacéuticos de la zona de salud de Utebo y Casetas. Por favor, diálogo. Es lo que tuvimos los farmacéuticos en la propuesta al Colegio Farmacéutico, que no fue aceptada.
y un trato igualatorio entre todos los farmacéuticos de la zona. Muchas gracias por su atención. Ya no tengo nada más que decir. Muchas gracias, señora Broto. Turno ahora para los grupos parlamentarios. Iniciamos por el Grupo Mixto, por el Partido Aragonés. Señor Izquierdo, por 3 minutos tiene la palabra. Gracias, presidente. Bienvenida, bienvenidas. He escuchado lo que usted nos cuenta y, sinceramente, y le digo con sinceridad, no sé muy bien qué puede hacer esta comisión por usted. Lo que creo que es un problema judicializado, por lo que usted explica, con el Colegio de Farmacéuticos, y es una falta de equidad en la prestación del servicio que usted da comparado con el que presta en otro, porque, por lo que he entendido, a usted se le obliga a prestar más servicio que al resto y, además, en una situación desigual. Simplemente lo único que puedo decirle es que me pongo a su disposición de forma particular y de forma pública para tratar de ayudarle en aquello que podamos ayudarle. Pero insisto, si hay una PNL que se aprobó, yo no estaba aquí cuando se aprobó, creo, y no se ha cumplido, pues veremos por qué. Pero cuando hay cuestiones judiciales de por medio pasa un poco algo parecido a lo que comentábamos con los anteriores comparecientes. Cuando hay un tema judicial por el medio, yo creo que la política sale. Quiero decir, una cosa es lo que se pueda gestionar desde la buena voluntad del departamento, que no sé hasta dónde puede llegar en esta cuestión, pero yo creo que es un tema, permítame que se lo diga desde lo que he podido extraer de lo que usted decía, entre el colegio oficial y usted o su farmacia, ¿no? La farmacia o lo que usted representa. No sé muy bien esta comisión, estas Cortes de Aragón, ¿qué puede hacer? Desde luego, si algo podemos hacer, cuente usted conmigo, cuente usted con mi grupo para tratar de ayudarle. Nosotros pensamos que todos tenemos derecho a tener las mismas oportunidades y también las mismas obligaciones. Y si no es el caso, y como parece que usted explica no es así, pues cuente con nosotros. Pero ya le digo que creo que es un tema que está absolutamente particularizado en dos, colegio oficial y la farmacia de la que usted representa. Por lo tanto, no sé hasta dónde podemos llegar, y creo que además está judicializado mucho más, ¿no? Pero, como le digo, cuente usted conmigo, cuente usted con el Partido Aragonés para poder ayudarle en aquello que signifique mejorar sus condiciones y, sobre todo, hacerlas iguales a las del resto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Izquierdo. Por grupo, no, intervienen todos los grupos y terminará usted con 10 minutos. Turno ahora para el Grupo Parlamentario de Aragón Teruel Existe. Señora Buch, por 3 minutos tiene la palabra. Gracias, presidente. Pues buenos días, señora Broto, y bienvenida a la Comisión de Comparecencias, que al fin y al cabo es la comisión en la que tienen voz los ciudadanos para venir a exponernos cuestiones que se consideran importantes. Así que muchas gracias por su exposición, en primer lugar. Nos ha puesto encima de la mesa pues, una situación que usted está viviendo en primera persona y que, bueno, pues, tal como usted nos ha puesto, les está causando un perjuicio en su farmacia. Nos ha puesto encima de la mesa esa carga de trabajo, a lo mejor no tanto por los clientes que están entrando, como usted nos ha dicho, sino por todas esas horas que tienen que tener abiertas esas puertas, porque también nos lo ha explicado muy bien. Al final, una farmacia es un centro sanitario, forma parte de la sanidad pública, de la atención al ciudadano. Tal como usted nos lo ha expuesto, la verdad es que sí que hay encima de la mesa una situación que tiene que ser analizada teniendo todos los componentes. Y que tiene que ser analizada pues, desde el Colegio de Farmacéuticos, que es quien establece estas guardias. Y nos ha contado perfectamente las dificultades que están teniendo para poder entablar ese diálogo. Una cuestión que la mejor solución está ahí, como usted nos ha pedido al final, ese diálogo real entre las partes es fundamental para llegar a esta solución. Claro, es que nos está hablando de que piden amparo, o sea, meten estas alegaciones, meten todos estos escritos y se encuentran con que usted deja de hacer esas guardias compartidas con casetas, creo que con Utebo, a pasar, o sea, a hacerlas compartidas
con lo cual usted, por lo que he entendido, su farmacia se encuentra en una parte del territorio donde no es donde va a ser más fácil que accedan los ciudadanos. Tiene la obligación de estar abriendo, como ha dicho, 7 días, 24 horas, X semanas al año. Y eso al final sí que es verdad que cuando se tiene una puerta abierta trastoca muchísimo en lo que es la contratación del personal. Porque claro, entre semana o el resto de las semanas ya no son las mismas necesidades. Nosotros desde Aragón Teruel Existe, por supuesto, ponernos a su disposición y decir esto, que es fundamental esa puesta encima de la mesa de ese diálogo real para que esas guardias se puedan ajustar a la realidad de las necesidades. Es decir, cuántas personas están accediendo a estas farmacias durante esas guardias, distancias entre los centros, etcétera. Así que ponernos a su disposición. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Buch. Turno ahora para el Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista. Señora Las Obras, 3 minutos, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, pues bienvenidas a esta Comisión de Comparecencias Ciudadanas y Derechos Humanos, a las 2 personas que estáis hoy aquí. Este tema ya se ha debatido más de una vez. No es un debate improvisado ni una demanda de hace 4 días. Usted lo ha explicado muy bien, ya lo dijo en su solicitud, una iniciativa, la 36-2020, que se aprobó en febrero. Era una iniciativa de Izquierda Unida y que luego vino a Comisión de Sanidad. Yo era portavoz en esa Comisión de Sanidad. Usted viene un poco a reprocharnos que en ese momento que no se había tenido en cuenta su opinión. Pero claro, aquí cada semana pasan 25 PNLs, 25 iniciativas. El grupo que la presenta, lógicamente, normalmente es quien pide, digamos, la información y quien la trae aquí. Nosotros en ese momento, desde luego, Chunta Aragonesista esa iniciativa la aprobó y la aprobó sin matices, porque veíamos la necesidad de reorganizar los turnos de las farmacias básicas del centro, o sea, de la zona básica de salud de Utebo y Casetas, y en especialmente ese barrio de Malpica. Es una situación anómala. Malpica pertenece administrativamente a Utebo, pero en su vida cotidiana sus servicios, sus conexiones están ligadas a Casetas. Y es que hay veces que sí que es real que puede haber una desconexión entre el mapa administrativo y la realidad social, que provoca muchas veces duplicidad de servicios o que obliga a los vecinos y vecinas a trasladarse kilómetros para recibir una atención farmacéutica urgente, porque es verdad que tienen una farmacia a 2 minutos andando y, sin embargo, se tienen que desplazar. Nosotros pensamos que el problema no es solo Malpica, sino que es una planificación farmacéutica que quizás esté desactualizada, porque los barrios metropolitanos de la ciudad de Zaragoza, lógicamente, todos están creciendo, que es una planificación muy rígida y a veces es ajena a la realidad metropolitana y, sobre todo, sin escuchar muchas veces a los consejos de salud o a los propios ayuntamientos. Nosotros pensamos que se trata de revisar esa ordenación conforme a los criterios de proximidad, de funcionalidad territorial o de justicia con la ciudadanía. Yo creo que quien tiene que poner este debate encima de la mesa, lógicamente, es el Colegio de Farmacéuticos. Como no, hay que contar con el Departamento de Sanidad, pero también hay que escuchar a esos consejos de salud y también hay que escuchar a esos ayuntamientos. Ya le digo, nosotros en ese momento sí que apoyamos esa iniciativa, porque lo que trataba, lógicamente, era de reorganizar esos turnos que parece ser que se habían puesto en contacto con ustedes y que ustedes veían realmente una posibilidad de que existiesen. Con lo cual, yo lo que creo es lo que he dicho, que es una planificación que está desactualizada y que habría que intentar actualizarla, sobre todo para no perjudicar a los ciudadanos y a las ciudadanas. Gracias, presidente. Muchas gracias, señora Las Obras. Excusar la presencia del señor Izquierdo, que ha tenido que ausentarse por razones de agenda. Y pasamos ahora al Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Señora Rouco, tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenos días a todos. Bienvenida, doña Nelida. Le hemos escuchado atentamente su exposición. Vemos que es un problema persistente en el tiempo. Ya llevamos muchos años. No solo son los turnos de guardia, también me habla de los turnos de día.
me compara que Malpica, su farmacia, Malpica, en el barrio de Utebo, pero un colindante a Casetas, de hecho, a 1,7 kilómetros del centro de Utebo, y hay usuarios de Malpica que dependen de la zona de salud de Casetas, y ustedes, pues claro, con la atención primaria casi atienden más a unos que a otros. Y hace la comparación con Mozalbarba por la distancia. La verdad es que esa comparativa sí que llama la atención, pero claro, cuando estamos hablando de farmacias, de barrios rurales y de municipios, a mí casi me resulta un poco difícil entenderlo. Lo entiendo, pero entiendo la comparativa que hace, pero no sé en qué momento esta situación geográfica no se puede tocar. Quiero decir, esa es la pregunta que a mí se me ocurre hacerla, porque este malestar que usted nos dice, por llamarlo malestar, siendo que es el único turno diferente de las 495 farmacias que existen en Zaragoza, pero también de las de Huesca y Teruel, no hay ninguna que tenga ese turno que usted nos está explicando. La verdad es que sí que llama la atención que una única farmacia de todo Aragón tenga estos turnos. Por eso me gustaría hacerle una pregunta. ¿Qué puede obstruir, si es que se puede llamar obstruir, el que el Colegio Oficial de Farmacéuticos, que yo no lo sé si es así, pueda por lo menos atender esta situación? Porque parece ser que hubo un informe y simplemente dijo no puede ser. ¿Cuál es la obstrucción? Porque yo no logro entenderlo. Si usted está de acuerdo con las farmacias de Utebo, con las farmacias de Casetas, en que haya una reordenación, ¿qué obstrucción puede haber que el Colegio Farmacéutico no atienda tanto a Casetas como a Utebo y a Malpica, que queda, digamos, pertenece a uno, pero más cerca del otro? Esa es la pregunta que a mí me gustaría que me respondiera, porque no logro yo entenderla, pero creo que usted tampoco. Porque no tiene respuesta, más que nada porque no tiene respuesta, una respuesta real, porque veo que esto está muy enquistado y la verdad es que llama la atención que esta única farmacia de todo Aragón, con este único turno de guardia de día y de noche, es decir, los únicos turnos que existen, tenga esta situación tan especial y que no se pueda estudiar, que no lo sé yo por qué esa situación, ese agravio comparativo, si podríamos llamarlo así, y, por supuesto, con una merma económica, que al final una merma económica de una farmacia lo que hace es que tengas menos personal contratado, porque claro, no lo puedes mantener 24 horas al día, 365 días al año y muchos con unas escasas ventas, como usted nos ha dicho antes, porque claro, está en tierra, digamos, de nadie, ni en el centro de Utebo, ni pertenece al otro municipio. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Rouco. Grupo Parlamentario Socialista, señora Arellano, tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenos días, señora Broto. Nosotras mantuvimos conversaciones telefónicas, correos electrónicos, varios, después de la presentación y la aprobación de esa proposición no de ley, que parece que de ahí parte todo. Yo sí que querría preguntarle, me he leído detenidamente toda la documentación que nos transmitió en el año 2020, porque yo la tenía toda guardada y buscándola la he sacado. Además, quiero agradecerle también el que haya hecho caso de la recomendación que yo le hice en una de las, creo que fue por correo electrónico, diciéndole que tenía esta casa, estas puertas abiertas para que usted viniera aquí a explicarnos realmente lo que usted quería. Bueno, por fin, después de unos años, usted ha venido aquí y nos lo ha explicado. Me gustaría preguntarle si ha comentado que el Colegio Oficial de Farmacéuticos no tuvo en consideración, que además nos remitió la contestación, no tuvo en consideración la proposición no de ley porque no estaba de acuerdo, con lo que esa proposición no de ley que presentó el Grupo Izquierda Unida y que se aprobó por unanimidad, no la tomaba, o sea, no le parecía bien el unificar las zonas básicas. Entonces, ¿qué cambia
para que a partir del 2021 usted tenga estas diferencias o estos problemas generados a partir del 2021, porque si el Colegio Oficial de Farmacéuticos, que es quien debe organizar los turnos de guardia, ya dice en su respuesta que no toma en consideración y que no le parece bien unificar la zona de Casetas con la zona de Utebo, porque el cambio que a usted le ha perjudicado, por lo que usted ha explicado, económicamente muchísimo, porque yo recuerdo que usted decía que no tomaba vacaciones, que su farmacia abría los 365 días del año y que dependiendo de la resolución que hubiera, tendría incluso que cerrar para vacaciones. Usted tiene que cerrar un mes porque dice que no puede asumir el impacto económico. Mi pregunta sería esa: ¿qué ha cambiado? ¿Por qué el Colegio Oficial de Farmacéuticos, cuando recibió la proposición de todos los farmacéuticos firmada y presentada en el colegio y que todos estaban de acuerdo, no la tuvo en consideración? No entiendo ese paso de la situación anterior a la PNL aprobada aquí a la continuación del 2021. De todas maneras, quiero aprovechar también y agradecer la labor que está realizando y que han realizado siempre las oficinas de farmacia en el mundo rural, especialmente en los más remotos, por esa asistencia sanitaria que son en lugares como nuestros pueblos. Muchas gracias y a su entera disposición. Muchas gracias, señora Arellano. Grupo Parlamentario Popular. Señora Navarro, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, presidente. Bienvenida. Hemos escuchado desde el Grupo Parlamentario Popular muy atentamente todo su caso particular, y digo caso particular porque creo que estamos en un caso concreto y particular. Sí que quería comenzar diciendo que para nosotros el servicio farmacéutico es un servicio público y, por tanto, reconocemos la encomiable labor que, por supuesto, hacen todas las más de 500 farmacias que hay en la provincia de Zaragoza. Pero es verdad, y estudiando la normativa farmacéutica, la Ley de Ordenación Farmacéutica del 99, esta comunidad autónoma da la posibilidad de delegar los turnos de guardias y horarios en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza. Entonces, que tengamos todos claro que ya desde el año 1999 en esta comunidad autónoma y concretamente en la provincia de Zaragoza, que afecta a su caso, quien distribuye los horarios y las guardias de las oficinas de farmacia es el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza, con todos los gobiernos. Por tanto, yo meterme a opinar sobre un caso particular, que hay cientos, entiendo, de oficinas de farmacia que tienen controversias con un colegio oficial como el de farmacéuticos, pues entiendo que ahí estoy con el señor Izquierdo, que no es competente esta casa ni las Cortes de Aragón. No obstante, le hemos escuchado muy atentamente porque usted está en su derecho. Pero yo entiendo que desde el año 2020, yo tampoco estaba en esta casa ni en las Cortes de Aragón, una PNL que usted ha dicho que partimos de la base que era errónea, una PNL que presenta Izquierda Unida y que es cierto que se aprueba por unanimidad de todos los grupos. Es verdad, la señora Arellano lo ha dicho, yo creo que de ahí viene el problema. Es el Gobierno de Aragón, señor Arellano, en el Colegio Oficial de Farmacéuticos, quien traslada, Gobierno de Aragón entonces, 2020, quien traslada al Colegio Oficial de Farmacéuticos que en base a una PNL que nos están diciendo que era errónea, el Colegio de Farmacéuticos actúe. Por tanto, yo entiendo que aquí hay algo que a mí se me escapa, y creo que se me escapa porque se hace una PNL que yo creo que no cumple perfectamente la normativa de ordenación farmacéutica de la comunidad autónoma, y en este caso el Colegio de Farmacéuticos aplica la normativa, entiendo que aplica la normativa, porque yo le pregunto a usted, ¿usted entiende que habrá recurrido desde el año 2021 todos los turnos de guardia? En su derecho. Usted entiendo que habrá ido a los tribunales, que habrá ido a otras instancias, que habrá hecho recursos de reposición, que habrá recurrido a actas. Mi pregunta es, si usted no ha conseguido en vía judicial todos los derechos que nos está diciendo aquí, es porque quizá estamos partiendo de ese error de base.
Y también la señora Las Obras ha dicho algo interesante. Quizás que tenemos una ley de ordenación farmacéutica que es muy rígida y poco flexible y no puede atender a supuestos como este. Puede ser. Pero no me cabe en la cabeza que si usted ha recurrido todos los turnos de guardia, no ha conseguido alguna, no lo sé, o sea, mira, alguna sentencia favorable y el Colegio de Farmacéuticos presumo que aplicará la ordenación farmacéutica para todas las oficinas de farmacia. No sé cómo decirles, no sé qué podemos hacer aquí. Si nos dijese, no, es que hay que modificar el artículo 9.1 de la Ley de Ordenación Farmacéutica del 99 porque me está perjudicando, pues yo le diría, oiga, pues juntémonos todos. Y entonces, simplemente que me aclare, porque como entiendo que usted jurídicamente habrá defendido sus derechos, que me diga o que nos diga a todos nosotros en qué podemos ayudarles o qué artículos podemos estudiar en su caso para poder modificar y poderle solucionar a usted ese problema. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Navarro. Ha concluido el turno de los portavoces. Tiene de nuevo la palabra la señora Broto por tiempo de 10 minutos para dar respuestas a todas aquellas cuestiones que considere oportunas. Voy a ir respondiendo según mis notas. Entonces, lo primero que a mí me llama la atención es que la PNL delega en el Gobierno de Aragón que durante 3 meses estudie la situación planteada y que emita un informe. Ese informe yo no lo he localizado, no he tenido acceso a él, lo he pedido en el Consejo de Transparencia. Claro, el Gobierno de Aragón, las Cortes le encargan al Gobierno de Aragón que haga un estudio. Perfecto, a mí me parece estupendo, pero es que ese estudio no aparece. Y en base a ese estudio que las Cortes encargan al Gobierno, que las Cortes deben haber recibido, que por eso estoy yo aquí, en esa reclamación, se le traslada al Colegio Farmacéutico unas instrucciones y completamente de acuerdo con ustedes que el Colegio Farmacéutico ordena, redistribuye las guardias, totalmente de acuerdo, con un principio de equidad y de igualdad entre los colegiados. ¿Qué ha pasado? Pues aquí hay un paso intermedio. Explíquenme por qué la PNL me une a casetas y me separa de Utebo y el Colegio Farmacéutico, que yo no he conseguido ningún informe, repito, ni del Gobierno de Aragón ni del Colegio Farmacéutico. Les he comentado que he pedido ver las actas, porque en las juntas del colegio, las actas de gobierno, las que están allí, son las que deciden, hemos recibido una nueva instrucción y la tenemos que aplicar. Yo he querido saber por qué me aplica el colegio esa normativa. Ustedes tienen que todos los años, cuando yo he pedido las guardias, he pedido una reunión con la vocalía de farmacia del Colegio Farmacéutico y con los farmacéuticos de la zona. No la he conseguido, pero es que lo más sangrante es que ni me han contestado, pues no procede esta reunión porque está usted en vía judicial. Y hablando de la vía judicial, la sentencia que les digo que tengo es de las guardias del año 21. Vamos a plantearnos que en el 20 acordamos pandemia, retrasos, de todo, vale. Y la vía judicial se retrasó muchísimo. Es decir, yo en el año 2013 recibo la sentencia para las guardias del año 21, año por año. Pero ¿qué pasa? Que en el año 22 pedimos medidas provisionales y un juez en el contencioso administrativo en el mes de julio me da unas medidas provisionales para que mi farmacia vuelva a las guardias anteriores al año 2020. Estas medidas del mes de julio las aplicó el colegio a final de octubre, ¿vale? Una semana de guardia, ¿vale? Pero llegamos a las guardias del siguiente año 2023. Silencio administrativo del Gobierno de Aragón, no contestó. Voy directa al contencioso. Volvemos a pedir medidas provisionales. No, me vuelven a conceder las medidas provisionales. Esta vez en el mes de junio, mayo, junio, finales de mayo, principios de junio. Se las manda al colegio y el colegio no hace caso. Hablamos de mayo y junio. Reclamamos la aplicación de las medidas provisionales y en mi última guardia del mes de diciembre, a mitad de guardia, un jueves, recibimos todas las farmacias de Utebo, que dado que el juzgado ha dicho que sí o sí se tienen que llevar a cabo esas medidas provisionales o habrá otros tipos de efectos, a la presidenta del colegio, por burofax,
Un miércoles se acaban las guardias de Utebo y un viernes las empiezo a hacer solas. Mi última guardia de diciembre, viernes, sábado y domingo, según medidas judiciales. Eso es el contencioso que estamos ahora. Del 2024 de las guardias no se sabe nada. Ahí están, ahí están. Quiero decir que yo sigo en el contencioso administrativo con una incertidumbre que nadie sabe. Es decir, primero te dicen que no, luego unas medidas provisionales que sí, al año siguiente medidas provisionales que sí. Pero es que todo esto se puede evitar porque los farmacéuticos llegamos a un acuerdo. Un acuerdo que lo único que hacía ese acuerdo es de las 7 noches que yo tenía de guardias, evitar lo más costoso, que son las noches. Hablando claro, porque en las noches es una urgencia, o se van al clínico o van al centro de salud de Utebo. A mí por las noches no me viene la gente a pedirme un Frenadol, ni viene a pedir un paracetamol. No sé si me entienden. Entonces, ¿qué sucede? Que esas noches gravan económicamente un montón la farmacia. Estamos hablando de casi 11,5 horas de noche, durante 5 días. Y sí que es verdad, yo dije, 5 noches no, pero el viernes por la noche, que Barrio Casetas y Utebo es de Peñas, pues sí que hay que estar abierta. El sábado, que también es de peñas y de juergas y de borracheras, sí que tiene que estar la farmacia abierta. Pero el domingo por la noche, que mi barrio es de la mayoría trabajadores de la GM, que al día siguiente cogen el autobús al lado de mi farmacia a las 4 o a las 7 de la mañana, no viene nadie. ¿Me explico? Esa situación los farmacéuticos, de común acuerdo dijimos, pues es verdad, las 6 farmacias de Utebo tienen una guardia más, pero también tienen más beneficios. Y yo hago el servicio sanitario, que me parece suficiente, de 9:30 de la mañana a 10 de la noche, que es el turno, y 5 noches que no hay médico, que no hay urgencias, y la realidad, no hay urgencias. Y para más datos, mire, yo he hecho la guardia de la semana pasada completa. En 7 noches no ha venido nadie, pero es que hice la guardia anterior, que era la del Pilar, que me tocó la semana del Pilar. Tampoco vino nadie a mi farmacia. Entonces, si los farmacéuticos de zona hemos llegado a un acuerdo en que la población está atendida, ¿por qué renunció el colegio? Pues oiga, ahí ustedes tienen una carta que ponen que la decisión de los farmacéuticos, por un lado, no se ajusta a derecho, sin más explicaciones. Yo no sé lo que quiere decir, a mí no me lo han dicho. No se ajusta a derecho. Y por el otro, que el barrio Malpica está peor atendido. Y ahí sí, es verdad, hay 5 noches que en la guardia que se cierran. Pero el mismo criterio de atención farmacéutica, que cierro 5 noches, ¿qué pasa con mi mes de vacaciones? Que nunca había cerrado la farmacia. Y ahora cierro mañana y tarde, 30 días, y ahí no hay ningún problema de atención farmacéutica. Es que yo, personalmente, no encuentro la equivalencia de valores en lo que es una atención farmacéutica, en lo que, diciendo usted, alguien que ha dicho el tema de Monzalbarba, ¿por qué Monzalbarba, que es la zona de salud de Utebo, no hace de refuerzo? Yo no digo que comparta guardias porque no debe ser así, de refuerzo con Utebo. Usted va a la farmacia y la mandan a 13 kilómetros de distancia, y eso no es distancia para un turno de guardia. Y 1,5 kilómetros, según informe del Gobierno de Aragón, sí. Que nosotros los farmacéuticos de Utebo entendemos que el que estar yo abierta es una molestia, sinceramente. Bueno, pues nos pusimos de acuerdo. Pero ahí está el colegio farmacéutico. Después, cada año, yo he pedido una reunión con los farmacéuticos porque seguimos estando de acuerdo que esto no nos entra en la cabeza. Ellos no han tenido pérdidas económicas. Yo he tenido pérdidas económicas según acta notarial que están en los procedimientos judiciales. Y estamos hablando de más de 30.000 euros anuales por acta judicial. Es decir, yo tuve que pedir una modificación de programa para que me dijeran qué vendo fuera de mi horario normal. Es decir, yo cierro de 2 a 5, pero en guardias estoy abierta. Yo cierro a las 8 de la noche y abro a las 9:30. Pues, ¿qué vendo de 8 de la noche a 9:30 del día siguiente? Yo cierro los domingos, ¿qué vendo el domingo? Yo cierro los sábados, ¿qué vendo los sábados? Eso está por acta notarial.
en los 4 años las pérdidas que estoy soportando. Y esas pérdidas, con dolor de mi corazón, he tenido que amortizarlas. Sí que es verdad que he hecho todo lo posible para que el barrio no fuera perjudicado. Es decir, no cojo 30 días seguidos, cojo 15 días, procuro que no sea ni principio ni final de mes, no sé si me entiendes. He cogido pues este año el mes de agosto y hemos pillado con enfado un poco del personal de la farmacia el puente de agosto, porque son sus vacaciones, pero si no hubieran tenido vacaciones hubieran tenido puente, y poco a poco yo voy modificando la situación. Pero le digo, yo estoy aquí porque si el Gobierno de Aragón hubiera emitido el informe en los 3 meses, que se lo pidió las Cortes, y si de ese informe el Gobierno de Aragón hubiera actuado con diligencia, no hubiera utilizado mi opinión falsa de que estaba de acuerdo, no hubiera utilizado las guardias mal planeadas que se les dio, que no son de fin de semana, sino de 7 días, pues yo no sé lo que habría pasado, pero yo reclamo que en la PNL se pidió al Gobierno de Aragón un informe de 3 meses, que se lo he pedido por registro al Gobierno de Aragón, que he pedido por correo cita con el director general de Asistencia Sanitaria, porque hay que pedirle cita por correo. No he recibido nada. Que he escrito la reclamación al Consejo de Transparencia, porque es una norma que afecta directamente a mi farmacia. Tampoco he tenido contestación. Y entonces, ¿qué quiere más que le diga? Pues que el colegio dice que no se ajusta a derecho, que no admitió las opiniones de los farmacéuticos, que yo me siento discriminada, lógicamente, porque no siento que me traten igual, y soy la única farmacia que tiene las guardias compartidas con otra farmacia de su zona de salud. Y a raíz de las medidas cautelares, el colegio, entre comillas, decidió que ya nos quitaba las guardias localizadas, pero lo decidió fuera del plazo de organización de guardias, porque hay un periodo de octubre a diciembre para presentar alegaciones y presentar todos. En el momento que quito guardias localizadas, o sea, que gano las medidas provisionales, fuera guardias localizadas. ¿Qué es una guardia localizada? Pues os voy a ser muy sinceros, es estar comiendo en la farmacia, que has estado a las 9:30, pero te vas a tomar un café al bar de al lado. ¿Qué es una guardia localizada? Que terminas la guardia de noche a las 9:30, pero te vas a tu casa un rato. ¿Y qué pones? Un cartel que está editado por el Colegio Farmacéutico Oficial que dice, guardia localizada, en 30 minutos le atendemos, llame a tal teléfono. Curiosamente, Casetas tiene guardias localizadas. Utebo no tiene guardias localizadas. Y es verdad que el colegio a Calatayud le quitó las guardias localizadas, pero hizo la trampilla, porque Calatayud hace sus guardias con Calatayud urbana, Calatayud, y con Calatayud rural, y hay 2 calendarios de guardias. En el momento que tú ves el calendario de Calatayud urbana, no hay guardias localizadas, pero en el momento que ves el calendario de Calatayud urbana, en el que están obligatoriamente Calatayud urbana más Calatayud rural, ahí sí que tienen guardias localizadas. No sé si entendemos. Entonces, yo soy la única farmacia con guardias compartidas y no localizadas de Zaragoza. Pero estoy hablando de Huesca y estoy hablando de Teruel. ¿Me explico? Explíqueme cómo de la PNL que yo iba a hacer guardias con Casetas he pasado a hacerlas con Casetas y con Utebo. No lo entiendo. No lo entiendo. Y que el colegio farmacéutico, a la propuesta de unos profesionales que son los que viven en la zona, los que conocen a la población, los que cuidamos a nuestros clientes, los que nos ayudamos entre nosotros, ¿me explico? Nos hayamos quedado, no se adecua a derecho y Malpica está peor atendida. Bueno, pues 5 noches de guardia frente a un mes de vacaciones. ¿Qué es peor? Vamos a hablar, claro. El mes de vacaciones. Pero económicamente, el personal de mi farmacia, que son 2 personas, necesitan vacaciones anuales. Y yo no puedo contratar que venga gente a Utebo, que ya es difícil, más los complementos correspondientes de 2 personas. Yo no hablo ya de mi situación personal de vacaciones, no sé si se han dado cuenta. Yo no me he metido para nada. El sacrificio personal que supone
someterse a este ritmo de trabajo. Claro. Yo he hecho las guardias de noche. Esta semana pasada me he ido a mi casa porque tengo farmacéutica adjunta, pero después estaba al tanto de mi farmacia en turno diurno, aunque tengo farmacéutica adjunta. Y esa es la realidad. Y luego, mi farmacia, 1.200 habitantes de tarjetas sanitarias, la más débil de la zona de salud. Señora Broto, no me gusta cortar a los comparecientes, pero le rogaría fuera finalizando, sí, porque ya llevamos 4 minutos de exceso de tiempo. Vale, gracias. Monsalvarba, 1.700. Utebo, 18.000 habitantes para 6 farmacias, a 3.000 habitantes por farmacia. Esa es la situación real. En una farmacia de 3.000 habitantes a lo mejor no se nota tanto la pérdida económica, en la mía sí. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Les he expuesto lo que quiero y lo que yo pido es informe del Gobierno de Aragón, estudio real, guardias reales, no utilizar la opinión de nadie en beneficio propio, me parece gravísimo, y diálogo. Diálogo que por parte del colegio les doy toda la razón, yo no consigo. ¿Por qué? Pues no lo sé. Muy bien, señora Broto, muchas gracias. Una vez escuchada su reclamación, le rogaría 30 segundos para que finalicemos la comparecencia. Pasamos al punto número 4, ruegos y preguntas. ¿Alguna cuestión que plantear a la mesa? Nada. Pues muy bien, dando por finalizada la comparecencia, la comisión, se levanta la sesión.